Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo de las celebridades. Hoy, amigos, tenemos una historia que está haciendo temblar los cimientos del estrellato turco, una que involucra a dos de los nombres más resonantes del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, vamos a hablar de esos celos que, al parecer, han desatado una auténtica crisis entre ellos, una tormenta perfecta que amenaza con desdibujar uno de los romances más comentados de los últimos tiempos. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta el drama, este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos en los detalles jugosos, te recuerdo que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Empecemos. Bueno, todos conocemos a Can Yaman, ese bombón turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma arrollador, su físico escultural y, por supuesto, su talento actoral que lo ha catapultado a la fama internacional. Desde sus inicios, su presencia en pantalla es sinónimo de magnetismo y pasión. ¿Y qué decir de Demet Özdemir, la princesa de la pantalla turca que irradia belleza, dulzura y una profesionalidad impecable en cada personaje que interpreta? Su talento natural y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de su generación. Juntos en la exitosa serie Erkenci formaron una pareja inolvidable en la ficción, una química tan palpable que encendió la chispa de la fantasía en los corazones de millones de espectadores. Lo que nació como una conexión televisiva para muchos de sus seguidores, traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, un amor de cuento de hadas que todos esperábamos que durara para siempre. Y ahí, amigos, es donde empieza nuestro lío, donde la dulce melodía de su amor parece haber sido reemplazada por notas discordantes de tensión y desconfianza. Durante un tiempo la relación entre Can y Demet fue el tema recurrente en las revistas y portales de entretenimiento. Se les veía juntos compartiendo momentos íntimos y públicos, y la complicidad era evidente en cada fotografía y vídeo compartido. Sus fans se emocionaban, soñaban con una boda de ensueño y celebraban cada indicio de que su amor era tan auténtico y apasionado como en la serie que los unió. Parecía que habían encontrado en el otro a su alma gemela, a esa persona con la que construir un futuro prometedor. Pero como suele ocurrir en el efímero y volátil mundo de las estrellas, la tranquilidad dura poco. Y en esta ocasión, los rumores apuntan a que los celos, y quizás un poquito de inseguridad inherente a la vida bajo los focos, han sido los culpables de que esta relación, que parecía tan sólida como un roble, esté atravesando una crisis de proporciones épicas. La pregunta del millón es, ¿qué ha desencadenado esta supuesta tormenta? Los murmullos en los pasillos de la industria y las redes sociales apuntan a un factor clave, la creciente popularidad de Can Yaman, especialmente en Italia, donde se ha convertido en un verdadero ídolo, un fenómeno mediático sin precedentes. Las fans italianas, lo idolatran de una manera casi religiosa. Lo persiguen en cada evento, lo proclaman como el hombre perfecto, el galán definitivo, y digamos que esta devoción desmedida, a veces, puede resultar abrumadora y francamente difícil de gestionar para cualquier pareja, por muy fuerte que sea. Se rumorea con fuerza que Demet, una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma, ha comenzado a sentirse incómoda, incluso herida, con la atención desmedida y, en ocasiones, un tanto invasiva que recibe Can de parte de sus admiradoras. Y no es para menos, ¿quién no se sentiría así? Imaginen la escena: Can está en Italia, sumergido en grabaciones de proyectos que lo catapultan aún más a la fama, participando en programas de televisión que baten récords de audiencia, y cada aparición suya es un torbellino de gritos, flashes, abrazos y muestras de afecto extremo que a menudo cruzan los límites de lo razonable. Para Demet, que quizás está en Turquía, o tal vez compartiendo tiempo con él pero siendo testigo directa de cómo su novio acapara todas las miradas, de cómo esas miradas son de una adoración casi fanática, es natural que la incomodidad empiece a hacer mella. Se dice que ha habido discusiones acaloradas, momentos de tensión insoportable, donde las palabras celos, desconfianza y falta de prioridades han flotado en el aire como nubes de tormenta, ensombreciendo el cielo de su amor. Y no es que culpemos a Demet en absoluto. Es humano. Ver a la persona que amas rodeada de admiradoras que en muchos casos, suspiran por él de una manera muy intensa, que envían mensajes cargados de deseo y adoración, puede ser difícil de asimilar. Es una prueba constante para la fortaleza de cualquier relación. Además, recordemos que en la vida de un actor, sobre todo de uno con tanto éxito internacional como Can,
implica una exposición pública constante y a menudo invasiva. Las redes sociales amplifican todo y los comentarios, las fotos, las menciones, se multiplican exponencialmente, creando un eco constante de admiración que puede sentirse como una amenaza latente. Si a eso le sumamos la diferencia horaria, la distancia física y la exigencia de sus respectivas carreras, la tensión puede escalar rápidamente hasta límites insospechados. Pero, ¿es la única cara de la moneda? Por otro lado, también se especula con la posibilidad de que los celos vengan por parte de Khan. Aunque parezca sorprendente porque él es el que genera furor a nivel internacional, también se dice que ha habido momentos en los que él no se ha sentido del todo cómodo con la atención que recibe de Met, especialmente cuando está trabajando en proyectos que la involucran con otros compañeros masculinos. Recordemos que Demet Özdemir también es una actriz muy querida y admirada en Turquía y más allá, y su talento la ha llevado a colaborar con otros galanes de la televisión turca, hombres que sin duda también despiertan suspiros entre el público. Quizás Khan, a pesar de su propia fama estratosférica, también tenga sus momentos de inseguridad, sus propios miedos y sus propias razones para sentirse celoso, para querer proteger lo que considera suyo. La inseguridad no distingue géneros ni niveles de fama. Lo que sí parece claro es que esta supuesta crisis ha generado una asterisco distancia palpable entre ellos. Las apariciones públicas conjuntas se han reducido drásticamente y las redes sociales, que antes eran un escaparate abierto y público de su amor, ahora lucen más reservadas, más escuetas. Ya no vemos esas fotos románticas a la luz de la luna, ni esos mensajes tiernos y dedicados que solían compartir con frecuencia. Es como si hubieran decidido poner un freno, bajar el perfil, o quizás como si la tormenta de rumores y tensiones los hubiera empujado a tomar caminos separados, al menos temporalmente para recalibrar la situación. Esta ausencia de evidencia pública de su amor es, en sí misma, un indicio de que algo no va del todo bien. Es importante recordar, amigos, que todo esto, hasta ahora, son especulaciones, rumores, fragmentos de información que llegan a nosotros a través de los medios. Los medios de comunicación turcos e italianos, hambrientos por las primicias y ávidos por sacar a la luz cualquier detalle jugoso, a menudo, la línea entre la realidad y la invención se difumina peligrosamente. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, el hecho de que se repitan en diferentes fuentes con detalles que parecen encajar, y la notable ausencia de confirmaciones o desmentidos contundentes y claros por parte de la pareja, nos hace pensar que algo de verdad, por pequeña que sea, hay en todo esto. El silencio a veces grita más fuerte que las palabras. Podríamos imaginar que Khan, en medio de su meteórico ascenso en Italia, que es comparable a una fiebre, quizás no ha sabido gestionar la situación de la mejor manera. La fama repentina, los contratos jugosos, las invitaciones a eventos de alto perfil, las portadas de revistas, todo eso puede deslumbrar, marear y al mismo tiempo crear una burbuja donde la relación personal, la vida de pareja, se ve un poco olvidada, relegada a un segundo plano por la urgencia y la vorágine de la carrera profesional. Y Demet, por su parte, al ver que su pareja está cada vez más inmersa en ese mundo de admiración desmedida, y que la atención que recibe de sus fans es casi obsesiva, podría haber sentido la necesidad de poner límites, de proteger su espacio, de reevaluar la relación y su lugar en ella. La situación es delicada, extremadamente delicada. Una relación entre dos figuras públicas tan importantes, tan admiradas, siempre está bajo el microscopio de la opinión pública. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia, cada silencio se magnifica, se interpreta, se distorsiona. Y si a eso le sumamos la presión constante de una fama internacional que no da tregua, las inseguridades personales que todos tenemos, magnificadas por la exposición, y las posibles diferencias en la forma de gestionar la atención mediática y la vida privada, tenemos todos los ingredientes perfectos para una crisis de proporciones mayúsculas. Algunos medios incluso sugieren que quizás, la diferencia de ritmos y enfoques en sus carreras también ha jugado un papel fundamental. Mientras Khan ha apostado fuerte por el mercado italiano, buscando consolidar su estatus de estrella global, Demet ha seguido centrada en Turquía, aunque con proyectos muy ambiciosos y de gran relevancia que la mantienen en la cúspide de la industria local. Esta distancia física y profesional, esta aparente divergencia en sus prioridades, podría haber ampliado las brechas entre ellos, exacerbando las tensiones y haciendo que se sientan cada vez más distantes, no solo geográficamente sino también emocionalmente. Pensemos por un momento en la presión que sienten estas dos personas. Son jóvenes, exitosos, hermosos, talentosos, y todo el mundo espera que su relación sea un cuento de hadas perfecto, inmutable.
Pero la realidad es que como cualquier pareja, tienen sus altibajos, sus miedos, sus inseguridades, sus días buenos y sus días malos. Y en su caso todo eso se multiplica por 1000, por 1.000.000, debido a su fama, a la constante observación de miles, de millones de ojos. No tienen la privacidad ni la discreción que cualquier otra pareja podría tener para resolver sus conflictos internos. ¿Qué pasará con ellos? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, la que mantiene viva la llama de la especulación. ¿Podrán superar esta crisis? ¿Serán capaces de encontrar un equilibrio entre sus carreras vertiginosas, sus vidas personales cada vez más complejas y la vorágine de la fama que los rodea? O quizás, ¿es este el principio del fin de una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco y más allá? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Lo que sí podemos aprender de todo esto, tanto para ellos como para nosotros, es que incluso para las estrellas de cine, las relaciones son complejas, requieren esfuerzo constante, una comunicación abierta y honesta, y sobre todo, una confianza inquebrantable. Los celos alimentados por la inseguridad, la falta de comunicación y la interpretación errónea de las acciones del otro pueden ser un veneno lento pero devastador para cualquier relación, y más aún cuando se trata de figuras públicas que están constantemente expuestas a la tentación y a la admiración externa. Espero sinceramente desde el fondo de mi corazón, que Can y Demet puedan encontrar la manera de solucionar sus problemas, de reencontrar ese camino que los unió. Son dos personas talentosas y carismáticas que cuando están juntas, emanan una energía especial, una chispa que contagia a quienes los rodean y a quienes los admiran. Sería una pena o una verdadera lástima que los celos, la inseguridad y las presiones externas terminaran por erosionar algo tan valioso que tantos admiramos. En resumen, lo que se dice, lo que se rumorea, es que los celos, tanto por parte de Can Yaman como de Demet Özdemir, han creado una profunda crisis en su relación. La creciente fama de Can en Italia, la atención desmedida y a veces abrumadora de sus fans, junto con posibles inseguridades y malentendidos de ambos, parecen haber generado tensiones significativas, distanciándolos y reduciendo su presencia conjunta en la esfera pública. Por ahora son solo rumores, pero la persistencia de los mismos y la falta de desmentidos contundentes y claros alimentan la especulación y mantienen viva la incógnita sobre el futuro de su relación. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestra dosis de chismes, análisis y especulaciones del apasionante mundo de las estrellas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los supuestos celos que han desatado una crisis entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como siempre, les invito a dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que los celos son el verdadero motivo? ¿Creen que podrán superar esta etapa difícil? ¿Han seguido de cerca su relación? Me encantaría leer sus teorías, sus comentarios y sus propias experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de la noticia, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, o simplemente curiosos por el mundo del espectáculo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas historias, nuestras próximas exclusivas y nuestros próximos chismes candentes. Gracias por acompañarnos, por su fiel audiencia, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.